¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Las reformas estructurales aprobadas van por buen camino para impulsar el crecimiento económico del país, dice la Secretaría de Hacienda. En días pasados, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicó un reporte en el que hace referencia precisamente a las reformas promovidas por la Administración Federal, en específico, reforma energética, telecomunicaciones y también la financiera. Nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macares, que tiene buenas noches. Luis, este tema de instrumentar reformas estructurales que representan fundamentalmente pues darle una sacudida a la administración pública, pero también a muchas áreas que durante un largo tiempo estuvieron atoradas porque pues, se seguía pensando y actuando en función de un México que ya había sido rebasado, pero que tenía todavía un sustento legal para evitar el crecimiento. ¿Cómo se instrumenta esto en estos momentos? Muchísimas gracias, Ezra, por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Déjame empezar por lo que dijo la OCDE. Tenemos un contexto internacional donde hay bajas tasas de interés y en ese contexto hay que aprovechar la oportunidad que estas nos dan para movilizar la inversión. México nos pone como ejemplo, ha hecho las reformas necesarias para que se dé este proceso de inversión. ¿Y cómo se logra? Haciendo más rentables las distintas inversiones que se pueden hacer en toda la economía y en particular destaca las telecomunicaciones y la energía. Entonces, ¿qué características tienen estas dos reformas? Estas dos reformas van a permitir al resto de la economía tener insumos más eficientes y por lo tanto tener una mayor productividad. Eso es lo que le ha estado faltando a México en los últimos años y el conjunto de las reformas estructurales se vienen a sumar a sólidos fundamentales en política monetaria y política fiscal para darnos un contexto donde México pueda aprovechar estas oportunidades y tener un mayor crecimiento. Ahora, en esta instrumentación que ya comienza, ya hemos visto elementos que han logrado, pues sin duda cambiar pues, la inercia que se tenía en términos de generación, creación de empleos. Todavía, por supuesto, el escenario económico internacional le impide a México dar el gran salto, pero parecería ser que pues, de lo que se trata fundamentalmente en este segundo semestre del año es eso, una instrumentación de las reformas o el principio de la misma que te permita pensar en que México puede en un periodo relativamente corto cambiar totalmente la estructura como la tiene ahora. No, tienes toda la razón, estamos llegando a un momento crucial en la implementación. En los próximos días tendremos el anuncio de los primeros resultados de la Ronda 1 en el sector energético. Esto es emblemático de una apertura, de una mayor competencia y por lo tanto de una mayor productividad en este sector fundamental. Pero también ya tenemos noticias muy importantes en la parte de electricidad, por ejemplo, una reducción en las tarifas que ya hemos visto, y en telecomunicaciones una señal muy importante. Teníamos un problema con la competitividad y la competencia en el sector y se ha logrado mandar una señal de que esta va a ser una industria con una regulación distinta, abierta a la competencia, y ya lo hemos visto con los movimientos de jugadores muy importantes que han hecho presencia con inversiones que van a redundar en mayor competencia, mayor competitividad y productividad para el resto de la economía. Una de las quejas más frecuentes que se escuchan sobre las reformas en general es que la economía no crece, ¿no? Que crecemos 2%, 2 y cachito. Tiene mucho que ver con este entorno económico complicado, pero yo tengo la impresión que sí hay áreas del país que están creciendo mucho más, en donde estas reformas van a ser muy útiles, por ejemplo, más electricidad y más gas natural en el centro del país para más inversión, pero a la hora de promediar con el resto, pues es donde nos vamos al 2%, es decir, como que la mitad de México sí está creciendo y va a crecer más con las reformas, y la otra mitad ahí no está teniendo mucho impacto. Como qué se puede hacer para que abajo de Ciudad Satélite caiga algo de dinero, man. No, Macario, muchísimas gracias por tu pregunta y creo que, digamos, la estructura de la misma nos permite hablar de lo que está pasando en México, no solo en este año, sino quizás en las últimas décadas. Efectivamente, tenemos una parte de la economía mexicana y la podemos ver en algunos sectores, pero también la podemos ver a nivel regional, en el norte del país, en algunas ciudades del Bajío y también ya algunas ciudades del sur del país que se han incorporado a esta dinámica de, sobre todo, manufacturas, de una visión abierta a la competencia y abierta hacia el exterior. Y la verdad es una historia de éxito muy importante la que tenemos en el país y no es una historia de éxito de un día o de 2 días, es algo que se ha venido sosteniendo. Sin embargo, este sector dinámico, ilustrado quizás por el sector automotriz, que está creciendo de manera muy importante, crecimiento en ventas de 27% anual en el último mes, y también, por supuesto, en las exportaciones, esta economía pujante hace 20 años era muy pequeña. Y aunque es una historia sostenida de crecimiento, quizás no pesaba lo suficiente en el resto de la economía para mover
los números a nivel global. Entonces, efectivamente, vemos el crecimiento y ha sido pues, menor del que nos gustaría a todos los mexicanos tener. Pero esta dinámica se está expandiendo por un crecimiento orgánico de esta economía más dinámica, pero también se le da un avance adicional con estas reformas. Tenemos también la necesidad de incorporar a los estados del sur a esta dinámica. Y ahí, por ejemplo, la reforma energética, donde se concentra la producción de petróleo, etcétera, que sería importante no solo tener una mayor producción de petróleo, México ha tenido un declive en su producción de petróleo en los últimos años, todos esperamos que con estas inversiones va a crecer, pero también un encadenamiento, una mayor productividad en las actividades relacionadas. Entonces, la incorporación de estas regiones, de estos estados y sobre todo de los mexicanos que no han tenido esta oportunidad de participar por falta de educación, por un sector laboral quizás demasiado rígido. Todas estas reformas lo que buscan es complementar esta economía que sí ha sido muy dinámica, pero también incorporarnos al resto de los mexicanos, es decir, democratizar la productividad. La frase sí dice mucho, esta productividad que existe, que estamos alcanzando en algunos sectores, en algunas regiones, debe de ser para todos los mexicanos. Luis, en el tema de las finanzas públicas, pues ya se acerca el momento de discutir el presupuesto del año entrante con los diputados. Y bueno, la Secretaría de Hacienda ha planteado creo que fue desde febrero pasado, que había que hacer un recorte de gasto este año. Recientemente se acaba de anunciar que con esta idea del presupuesto base cero se va a tratar de lograr una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto. Entiendo que se cancelan cerca de 250 programas de gasto en diversas dependencias. Yo también creo que el presupuesto base cero sin duda es un buen concepto, es una buena idea, un buen principio, porque significa pues lograr algunos ahorros. ¿Hay alguna idea de cuánto puede representar de ahorro esta disminución de programas de gasto derivada del presupuesto base cero para el 2016? Muy bien, y muchísimas gracias por tu pregunta, tienes la razón y es un momento donde empieza ya realmente el proceso presupuestal. Déjame ir a lo que motivó el ajuste en el gasto. La verdad es que México sí enfrenta un entorno complejo, un entorno volátil, y uno de los elementos que más ha afectado al país ha sido la caída en el precio del petróleo. México ha despetrolizado su economía, ha despetrolizado su balanza internacional, pero las finanzas públicas todavía tenían un componente de ingresos petroleros muy importante. Lo que anunció el gobierno en enero de este año es un ajuste preventivo en el gasto. ¿Por qué? Porque vemos que en los siguientes años, particularmente el año que entra, va a estar o permanecer bajo el precio del petróleo. Y para poder hacer este ajuste de manera gradual y tener este nuevo nivel de gasto acorde con los ingresos petroleros, se anunció un ajuste preventivo este año. Hacia el año que entra, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita un presupuesto más eficiente. Si vamos a tener que apretar el gasto, más nos vale tener una mayor eficiencia en el mismo. Y el concepto del presupuesto base cero nos va a ayudar en ese sentido. Nos permite revisar todos los programas y decir, todo está sobre la báscula, vamos a ver cuáles realmente son los más efectivos. Lo primero es ver si hay redundancias o contradicciones entre los distintos programas. Ese proceso ya se vio un esbozo con el anuncio de la estructura programática que se anunció hace 2 días. Lo segundo es ver si las estructuras son las adecuadas para llevar a cabo esos programas. Puede haber 2 programas buenos con 2 estructuras, pero quizás la misma estructura puede ejecutar ambos programas. Ese es un segundo elemento que también se ve un poco en el esbozo. Lo tercero es ver la efectividad de los programas, si cumplen sus objetivos. Y el cuarto elemento es, aunque cumplan los objetivos, si realmente están alineados con las prioridades del gobierno federal. Entonces, tuvimos un esbozo ya con la estructura programática, hay un ajuste en el número de programas, algunos representan un ahorro directo porque ya no se van a realizar esas actividades, otros lo que representan es una eficiencia, una compactación de estructuras para llevarlos a cabo, pero todavía es un esbozo. Estamos esperándonos y tendremos hasta septiembre la respuesta y la propuesta del gobierno federal. ¿Por qué? Porque este año tenemos cubierto nuestro ingreso frente a la caída del precio del petróleo y eso nos dio 2 cosas. Ingresos para este año, pero sobre todo nos dio tiempo. Nos dio tiempo para hacer bien las cosas, para hacer este análisis a profundidad, para no apresurarnos demasiado y hacer este ajuste en la medida de lo posible, maximizando la eficiencia del gasto. Entonces, sí es un ejercicio muy importante que nos debe de dar frutos para mantener la trayectoria decreciente del déficit en los próximos años, pero también nos debe de informar en cómo debemos ir gastando hacia adelante de manera más eficiente. Entonces, este ejercicio puede tener ventajas importantes en la coyuntura fiscal, pero también en la calidad del gasto en los años a venir. Al respecto, ¿no convendría una discusión más amplia del presupuesto base cero? Es decir, todo lo que usted nos dice ahorita me parece muy lógico revisar que no haya duplicidad, que sean eficientes, etcétera. Pero a mí me da la impresión que hay muchos programas
que a lo mejor no tienen ningún sentido, es decir, que no van a tener coincidencia con las prioridades del gobierno federal, pero que a lo mejor tampoco sirven de mucho, ¿no? Por ejemplo, otra vez regresándome al asunto de los estados del sur, pues les hemos tirado cantidades inmensas de dinero y no han servido más que para enriquecer uno que otro gobernador, eso es lo único que hemos logrado. No valdría la pena empezar a discutir, bueno, como para qué queremos Secretaría de Agricultura, es decir, cuál es la función de esa secretaría. Si uno revisa la ley orgánica, no tiene ninguna función agrícola, es puro desarrollo social. Entonces, ¿por qué no la cerramos? ¿Por qué no discutimos más a fondo eso? Digo, me parece muy útil presupuesto base cero, pero a lo mejor convendría una discusión más amplia para el futuro, ¿no? No, yo creo que tienes toda la razón, pero creo que son dos conceptos distintos. Uno es un debate público que debe ser permanente sobre la naturaleza del gasto del Estado y la mayor eficiencia, una revisión pública, un escrutinio con transparencia de parte del gobierno, y otro es el proceso presupuestal. Y el proceso presupuestal pone una enorme carga sobre la Secretaría de Hacienda y le dice, tienes que presentar un proyecto de presupuesto, porque es muy difícil discutir todo al mismo tiempo. Entonces, se tiene que tener un punto de partida para ese debate público. Ese punto de partida es un ejercicio técnico que hace la Secretaría de Hacienda con la información que se allega de otros sectores de la sociedad, de las propias dependencias, de los usuarios, y ese enorme esfuerzo técnico resulta en la propuesta, el proyecto de presupuesto. Y es ahí cuando se vuelve realmente un debate público por excelencia y se debe de resolver en el Congreso de la Unión, que es el único que tiene facultades para resolver sobre el mismo. Entonces yo creo que no están peleados el debate público, pero también el ejercicio técnico como parte del proceso presupuestal que nos lleva a un proyecto de presupuesto que facilita y ordena este debate en las cámaras. Luis, esta situación de tratar de generar un mayor crecimiento que pues ha habido, por una u otra razón, interpretaciones externas con respecto a que pues, el contexto internacional no los permite. Lo cierto es que pues, seguimos atorados en lo mismo desde hace ya más de 2 sexenios y la posibilidad de crecer arriba del 3% se cancela. Ahora se habla de que, bueno, otra vez problemas con las finanzas públicas, recortes, falta de ingresos. Esto ¿tendría alguna perspectiva la Unidad de Hacienda o la Secretaría de Hacienda más bien como por dónde romper esta inercia y generar esta vía para tratar de crecer a una mayor velocidad en forma más constante? Mira, déjame responderte en 2 partes. Uno es un análisis histórico. La verdad es que el crecimiento en México es sin duda no satisfactorio para todos los analistas, para el gobierno, para los privados en los últimos años. Hay muchas razones y se discute a nivel académico, pues quizás un contexto externo donde competimos directamente con China, eso explica parte. Algunas cosas que hemos hecho internamente, teníamos falta de dinamismo en algunos sectores que estaban cerrados, que es precisamente lo que motivó las reformas. Pero hablemos un poco de la coyuntura en la que estamos parados. México está creciendo, y está creciendo a una tasa mayor que la que que pudimos ver el año pasado. Estamos creciendo a 2.5% y es aún insuficiente. Estamos viendo también una aceleración de este crecimiento, pero sobre todo esperamos una aceleración, digamos, de otro orden de magnitud en este crecimiento gracias a las reformas estructurales. El contexto internacional sí es importante, sí es relevante para México, sí es complejo, sí es volátil. Tenemos la crisis que está sucediendo en Grecia, tenemos, quizás más importante para México, un incremento esperado en las tasas de interés de Estados Unidos, pero México tiene fundamentales muy sólidos para hacer frente a esta situación. Y yo te diría el primero, y hablemos un poco del tipo de cambio, que es lo que más hemos visto en las últimas semanas, precisamente ante la volatilidad externa. Se mueve el tipo de cambio, efectivamente, pero hay que entenderlo como lo que es un pilar de la estabilidad para México. Se ha movido el tipo de cambio, efectivamente, y sirve como un amortiguador. El lunes se movió el tipo de cambio un poquito más de 1%, pero las tasas de interés, por ejemplo, que los inversionistas le exigen a México, de hecho, bajaron, las denominadas en dólares. El riesgo para protegerse por un default de la deuda mexicana, que es una medida del riesgo de la deuda mexicana, de hecho se movió nada más 1 centésima. Entonces, tenemos un tipo de cambio que sirve como amortiguador. Y que no te ha afectado en inflación por lo pronto. Y están relacionados. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación están bien ancladas en este país, por primera vez en muchas décadas. Tenemos inflación que está cerca, ligeramente abajo de la meta del Banco de México, y esto se logra gracias a una enorme credibilidad que ha establecido la autoridad monetaria con más de 20 años de autonomía. Entonces tenemos una política monetaria muy sólida, acompañada de una acumulación de reservas importante, además de la línea de crédito flexible. En su totalidad son más de 260,000 millones de dólares que tiene el Estado mexicano a disposición
para respaldar nuestra moneda. Y después tenemos también una política fiscal que ha sido prudente en los últimos años, y es un esfuerzo no solo de los últimos 2, 3 años, sino de décadas, pero que se ve reforzado y actualizado con los ajustes que se anunciaron en enero. Ante un cambio de circunstancias, el país está haciendo el apretón de cinturón en el gobierno federal que se requiere para mantener estabilidad. Y eso se complementa con las reformas estructurales. Yo te decía que estamos bien preparados. Nos hemos preparado bien los mexicanos en décadas y haciendo los ajustes necesarios en los últimos años y preparando las reformas, aprobándolas y ahora implementándolas para tomar ventaja. El principal foco de volatilidad externa es probablemente el alza de tasas de interés en Estados Unidos. Eso probablemente le va a afectar a todas las economías emergentes. Pero México tiene una diferencia. Esa alza vendrá cuando se vea ya una mayor fortaleza en la recuperación de Estados Unidos. Y nosotros ahí tenemos oportunidades muy importantes, una economía abierta, una economía que busca exportar, que tiene ventajas en las manufacturas, que tiene unas ligas muy importantes con Estados Unidos. Entonces, sí es una coyuntura volátil, pero tenemos también los instrumentos para soportarla y también incluso para tomar ventaja. Sin olvidar que esta dinámica externa es muy importante y muy bienvenida para México, la hemos construido los mexicanos, pero además no podemos descuidar el mercado interno. Y el mercado interno nos está dando un empuje adicional muy importante. Si vemos los datos de este año, tenemos un desempleo a la baja, la inflación controlada, los salarios reales que están empezando a crecer y eso se refleja en el nivel de consumo. Vemos los datos que ya tenemos a marzo y son de un crecimiento importante, cercano al 4%, pero sobre todo vemos los datos más recientes de ventas en la ANTAD, de ventas en Walmart en abril y mayo, y son crecimientos del orden del 8% real. El último dato concreto que tenemos es el incremento en la venta de autos, 27% a nivel anual. Hay una dinámica positiva en el mercado interno que se debe de conjuntar con estas oportunidades en el sector externo y aprovechando las reformas estructurales para un mayor crecimiento. Ese es el reto. Ahí está. Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. César. Gracias, al contrario. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Grecia se tambalea. Los ministros de Finanzas del Eurogrupo decidieron no negociar más con Atenas. Esto hasta que finalmente se conozca el resultado del referéndum que se realizará el domingo. Advirtieron que no habrá negociaciones ni ahora ni hasta el momento, más bien hasta el momento en que finalmente las propias autoridades griegas puedan llegar a reconocer si existe o no capacidad de su propia economía para cumplir con las condiciones impuestas por la comunidad, por esta troika llamada Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. Ya lo hemos platicado una y otra vez, sin embargo, creo que el escenario que se pues diseñó en la última semana nos habla directamente de una jugada todavía más arriesgada del señor Tsipras, pues el primer ministro, que dice, señores, no pagamos, cerramos los bancos, hacemos pues lo que sería un mecanismo de control de capitales, prácticamente tienen cerrada la economía, y me espero al domingo. Él llama a votar por el no, o sea, no aceptar las condiciones que le han sido impuestas, dice, por la propia troika, y a partir de ello ir a negociar, dice él, con una mayor posición, una mejor posición frente a la Comunidad Europea, que de plano le dijo, hazte bolas, si finalmente tú me dices que no en el referéndum, simplemente te vas de la Unión Europea. Sería un golpe también para el modelo del euro y de la integración económica, pero bueno, para Grecia sería prácticamente, dicen muchos, el suicidio total y la posibilidad de una rebelión interna ante la ausencia de mercancías, de productos básicos y por supuesto la desaparición del dinero para los propios ahorradores, Macario. Sí, para que quede claro todo, lo que ha estado pasando en Grecia durante este año es un gran cambio, porque gana el partido Syriza con una plataforma en la cual pues convencen a un porcentaje de los griegos de que se puede no pagar. Es decir, de que hay una forma de resolver las cosas sin que haya sufrimiento para la población. Eso es lo que ofrecen. Y entonces cuando ganan y la Unión Europea o la Troika les da unos meses más para negociar, creo que desde el principio ellos están en la intención de no negociar nada, de ir posponiendo lo más posible para llegar al momento en el cual puedan forzar a la Unión Europea a aceptar sus condiciones. Lo van arrastrando hasta que el viernes de la semana pasada, dentro de la reunión que se está discutiendo, se
separa Grecia, se va y anuncia que el referéndum. Entonces, creo que lo hacen esperando que la Unión Europea diga, no, espérense, siéntense y vamos a cambiar las cosas. No pasó, es decir, estaban jugando a ver quién de los dos pestañeaba primero y pensaban que la Unión Europea lo iba a hacer, aguantó el golpe. Han estado esta semana fingiendo distintas cosas, pero creo que ya nos vamos al domingo que haya votación. Cuando ocurra la votación va a haber un problema mayúsculo. De acuerdo a las reglas internas de la Unión Europea, uno no puede convocar a un referéndum con menos de 2 semanas. Este se convocó con 1 semana. De acuerdo a la Constitución griega, uno no puede hacer un referéndum sobre cuestiones fiscales. Este es sobre cuestiones fiscales. Entonces, a final de cuentas, no tiene ninguna validez jurídica el referéndum. Va a ser más bien un voto de confianza del pueblo griego al señor Tsipras, en donde pueden decirle que no. Si votan por el sí, le están diciendo que no al presidente, al primer ministro, que va a tener que renunciar e irse. Esa es la gran apuesta ya de la Unión Europea, que se vayan estos monos y que lleguen otros, y con los otros sí se va a negociar. Y creo que se va a negociar, pues, irle quitando algo en la deuda a cambio de compromisos serios, que son los que estos no han querido tener. Mauricio, este es un tema, me parece importante. ¿Hasta dónde pues, los mecanismos de ajuste que se plantearon, que funcionaron para España dolorosamente, y por eso también la aparición de protesta social a nivel de Podemos o Ciudadanos, más allá del esquema político, países como Irlanda que finalmente lo hicieron, que sería un poco más similar a lo que sucedería en Grecia. Aquí la pregunta es si no se le pasó la mano a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, a la Troika, en lo que le estaban exigiendo a Grecia, porque estos 5 años, si no me equivoco, Macario, 5 años que tienen de aplicarle 3 años, 3. Desde 2011 para acá sería el 5º año, ¿no? Sería el 5º año en donde estarían aplicándoles este tipo de medidas. Pues lo grave del asunto es que abrieron la puerta para esta opción populista, sin duda alguna, pero también es cierto que es una población que pues tampoco puede aguantar tanto tiempo medidas que, es cierto, son responsabilidad de sus gobiernos, pero que pues finalmente hay que encontrar, ahora sí que un justo medio aristotélico para tratar de evitar que el modelo estalle, que fue lo que finalmente pasó en Grecia. Pues mira, hay muchas personas que piensan así, yo no coincido con eso. No es que los acreedores se ensañen particularmente con el gobierno de Grecia, es un gobierno que está sobreendeudado. El problema es que Grecia se endeudó mucho más, proporcionalmente hablando, que lo hicieron en España o en Portugal o en Irlanda, que además han sido países pues que han instrumentado un ajuste económico. Efectivamente, no es un ajuste tan severo como el de Grecia en relación al tamaño de su economía, o sea, en puntos del PIB, pero pues el problema es que los griegos recibieron esos recursos desde hace un buen número de años, se los gastaron en muy diversas cosas que no ayudaron a que la economía pues presentara una perspectiva de crecimiento sostenido. Cuando viene la gran crisis internacional se ven en imposibilidad de pagar y ahora pues efectivamente se quejan, dicen que los han tratado mal, que les han exigido más. Pues no es necesariamente el caso. Ahora, este planteamiento que hace el gobierno griego actual, pues yo tengo la interpretación de que efectivamente es algo que permitiría conservarlos en el poder, porque ellos llegaron ahí prometiéndole a la población griega que no habría ajuste económico, que ellos iban a enfrentar al resto de la comunidad europea y que no se iban a dejar que les impusieran un ajuste adicional. Pero lo que no están previendo con estas medidas que acaban de instrumentar, que son apenas el inicio, yo creo que la tragedia griega no termina cuando dejan de pagarle al Fondo Monetario, empieza, pero es una tragedia que empieza para la población griega, no para el gobierno griego, porque mira, basado, y sin inventar, basado en lo que ha sucedido con otros países que han dejado de pagar, como Argentina, cierran los bancos, impiden que la gente retire sus depósitos o limitan los retiros. ¿Qué sucedió en Argentina? Bueno, pues que este impedimento no va a durar 7 días, como ha dicho el gobierno griego, va a durar muchos meses porque simplemente no hay capacidad de los bancos de entregarles el dinero.
probablemente Grecia se va a tener que salir de la zona del euro. Eso no se da de un día para otro. Requiere un cambio constitucional que pues va a tardar varios meses. En el Inter, la economía griega se va a quedar casi como engarrotada, como congelada. Sin recursos. Sin recursos, exactamente. No va a haber divisas suficientes. Entonces, si van a tener que introducir una nueva moneda, si introducen una nueva moneda, la van a tener que devaluar. A la gente es muy probable, no te lo puedo asegurar, pero es muy probable que le apliquen un tipo de cambio preferencial, porque no le van a regresar sus ahorros en euros, se los van a regresar en la nueva moneda cuando ésta esté funcional. Y probablemente en ese tipo de cambio te van a regresar la mitad de tus ahorros. Si te va bien. ¿No? Muchos de nuestros televidentes se acordarán de los famosos McDonald's en los 80s aquí en México. ¿Así? Es exactamente la misma cosa, a la mitad. En Argentina fue un tercio. Un tercio. O sea, de todo lo que tenías El ahorrado, corralito. 2/3 partes de los ahorros argentinos fueron saqueados por el gobierno con el corralito. Exactamente. Es lo mismo. Los bancos, muchos de los bancos de Grecia van a quebrar, porque ¿sabes quién es el que tiene la mayor parte de los bonos del gobierno griego? Los bancos griegos. Entonces, cuando el gobierno deje de pagar, va a lesionar a sus propios bancos. Los bancos no van a prestar. Entonces, un país sin divisas, o que va a tener que autogenerar sus propias divisas porque nadie les va a prestar del exterior. Un país que va a estar condenado a que su inversión productiva se sujete al ahorro que generan ellos porque nadie les va a prestar para que inviertan más. Y un país que va a tener una nueva moneda y que la va a tener que devaluar y que va a generar presiones inflacionarias, las consecuencias de eso son: Grecia va a regresar muy pronto a una recesión. Esa recesión, ese encogimiento de la actividad económica va a implicar un aumento en el desempleo, va a implicar una inflación muy elevada y va a implicar un empobrecimiento global de todos los griegos. Ese se llama el costo del populismo. Y este gobierno griego prefirió irse por el camino del populismo, conservarse lo mejor que se pueda o el mayor tiempo que se pueda en el poder, y los paganos van a ser los ciudadanos. Aquí un poco la pregunta es hasta dónde esto termina influyendo también en el resto del continente, o sea, en la Europa, y en función de esto hacia Estados Unidos o México, con el tema de, pues, una economía chiquita, es cierto, pero que quiebra y que al quebrar puede generar demasiado ruido para algunos. No creo que haya mayor impacto. Grecia representa 1,5% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Es una economía 5 o 6 veces más pequeña que la nuestra. No tiene mayor efecto. Ellos habían estado confiando que Rusia los iba a rescatar, no sé si se acuerdan, lo platicamos acá, y yo les dije no puede porque Rusia no tiene para comer. Pues se fue el caso, no tuvieron, no los van a rescatar. Va a haber un efecto importante de traslado de la crisis hacia los Balcanes. Ahí es donde viene el problema, porque la mayor parte de los bancos de los países balcánicos, que varios de ellos no son miembros de la Unión Europea, el sistema financiero de todos esos países depende de los bancos griegos. Entonces, en el momento que estos bancos se queden ahorcados, cosa que va a ocurrir mañana o el lunes, toda esta parte de los Balcanes va a estar en problemas, y ahí ya ves que se agarran a balazos a la primera oportunidad. Entonces ahí hay un riesgo importante. Y eso, sin duda alguna, y habría que añadirle además a ese tema el conflicto con Turquía, que es un elemento también importante. Ayer aparecía el comandante de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, las Fuerzas Armadas, diciendo, por favor, lleguemos a un acuerdo con Grecia, porque es precisamente el espacio en donde podría generarse una conflagración. Es cierto, ahora el problema está en Medio Oriente, sin embargo, este tema también podría en algún momento prender, ¿no? Y sobre todo porque el señor Erdogan, que se quería convertir en sultán, no lo logró, anda buscando a ver con quién se pelea. Vete, es una gran oportunidad. Se pueden pelear por los Balcanes, precisamente, argumentando que pues Grecia no está cumpliendo y los bancos turcos van a entrar a rescatar, y empieza el drama, porque ahí sí se puede meter Putin otra vez. Entonces, se puede poner bonito ahí. No, bonito, pero, se puede poner bastante feo. Pues sí, pero es eso, no es un fenómeno global financiero, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema inseguridad. ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo esto ha avanzado? ¿Y en qué medida todavía hay mucho trabajo que hacer? Esto es Dinero y Poder.
El número de secuestros en el país disminuyó 35% en un año. Estas son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasó de 688 en mayo de 2014 a 447 en el mismo periodo de 2015. Sin embargo, pese a la caída en el número de plagios, Alto al Secuestro, esta organización de Isabel Miranda de Wallace, señala que la cifra de homicidios aumentó considerablemente en el quinto mes de este año, al contabilizarse 1,463, el dato más alto en 18 meses. Destacó que en lo que va de este gobierno se han denunciado 5,849 secuestros, lo que significa que se han cometido 195 delitos de este tipo cada mes. Un ingrediente que además, por supuesto, de la propia dimensión humana, que es verdaderamente dramática, está allí también la afectación que esto tiene para una cantidad importante de ciudadanos en función no solo del sufrimiento, que es lo fundamental, pero también de los costos de economías que son incapaces de alguna manera de sostener una entrada o una confianza que la ha mantenido México en los últimos años. Hemos visto datos de inversión extranjera muy importantes. Sin embargo, el tema secuestros es de los que más golpea, Mauricio. Así es, Ezra. Y bueno, no, y el tema de la extorsión también, yo te diría, ese creo que es el que más está afectando, porque ese te afecta grandes ciudades, te afecta localidades medias, te afecta localidades pequeñas. Distrito Federal, una gran Distrito Federal, Estado de México, Guerrero. Pregúntale a la gente de Acapulco cómo ha inhibido ya la inversión productiva, el cierre de negocios. No importa, pueden ser misceláneas, panaderías, pueden ser distribuidoras, escuelas. O sea, sí está incidiendo esto. Mira, es muy difícil precisar el número, pero hay varios estudios que lo intentan hacer y lo intentan hacer con seriedad. Y se habla de que el costo de la inseguridad pues ya representa alrededor de 5 o 6 puntos del PIB. Eso es muchísimo dinero. Cada punto del PIB estamos hablando de 180,000 millones de pesos por año. Y esos costos se manifiestan, por supuesto, en lo que los malosos le quitan a las víctimas, en los recursos que le tienes que destinar para protegerte, los policías privados, los blindajes de los automóviles, los seguros en algunos casos. También implica sobre todo el que cuando un negocio cierra, pues la economía pierde capacidad productiva y entonces se pierde ingreso en la economía. Entonces, todo eso influye. A mí, mira, yo de repente veo que con las cifras mensuales, pues un mes se sonríen las autoridades o las organizaciones civiles, porque dicen, esto ya está disminuyendo. Y luego pasan 1 o 2 meses y luego dicen, no, pues ahora está aumentando. Y creo que eso ha causado también un cierto desconcierto. Creo que la forma de verlo, me parece, es con un horizonte mucho más amplio. En el 2011, más o menos a mediados del 2011, el tema de los homicidios, el tema de los secuestros y sin duda el tema de las extorsiones llegan a su pico. O sea, ese es su punto más alto y de ahí empiezan a disminuir. Ojo, empiezan a disminuir antes de que iniciara esta administración, que quiere decir que pues algo de lo que se hizo desde años pasados empezó de alguna manera a funcionar y qué bien, porque muchas de esas cosas se continuaron, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hubo un esfuerzo positivo. Más o menos en el caso de homicidios y sobre todo de extorsión, que te digo que es la parte más delicada, como que se estaciona, o sea, se detiene el avance, la reducción en el número de homicidios o en el número de extorsiones y bueno, pues más o menos esto se da desde mediados del 2014 hasta los primeros meses, enero, febrero de este año. Y lo que empieza a preocupar un poco es que ya, no con las cifras de mes a mes, porque esas pues de repente suben y bajan, sino que si tomas un promedio móvil, como se dice, de los últimos 3 meses, o sea, lo que queremos ver es la tendencia. Y la tendencia, como quiera que la calcules, va para arriba. Va para arriba en el caso de los homicidios dolosos, va para arriba en el caso de las extorsiones desde hace 2 o 3 meses, y en el caso de los secuestros no se presenta esta reversión, o sea, esta tendencia al alza, pero ahí lo que hay son muchas dudas sobre la llamada cifra negra, o sea, los que se estén reportando en verdad los secuestros que están ocurriendo y se sospecha que pues no se están reportando adecuadamente y no se están registrando adecuadamente. Entonces los vamos a dejar en duda, pero esto a mí lo que me dice pues es que lo poco mucho que se esté haciendo en materia de combate a la inseguridad
ya se agotó. Si no se hacen cosas nuevas y que sean más eficaces, estas tendencias de alza que ya estamos viendo en homicidios y en extorsión, pues pueden continuar en los próximos meses y pues eso sí nos puede afectar en la parte económica y por supuesto en la parte social. Macario, el tema de la extorsión tiene que ver, por un lado, dicen las autoridades, que la gente no denuncia. Y por otro lado, el hecho de que les resulta a veces más económico decir, bueno, si me va a costar seguir manteniendo el restaurante en la Condesa 10,000 o 20,000 pesos al mes, ¿para qué denuncio ante la posibilidad real de que, pues, uno, el tema de la extorsión continúe, y segundo, que además tenga encima a una autoridad que no sé bien a bien con quién juega? Ese es parte del problema. Es decir, lo que está haciendo el crimen organizado, y eso pues ya lo habíamos comentado desde hace mucho tiempo, es que es un negocio mucho más rentable saquear a la población que comerciar droga. Esto a veces cuesta trabajo imaginarlo, pero saquear a la población da muchísimo, tanto que hasta sostiene al gobierno. Es decir, el gobierno es el gran bandido que nos saquea a todos en todas las sociedades, no solo en México. Legalmente. Esto es lo que están tratando de hacer los del crimen organizado, sustituir al Estado, y cobran impuestos a través del derecho de piso y la extorsión. Y cuando uno no paga, se aplica justicia a través del asesinato y por eso crecen. Este es el problema de fondo. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos enfrentando no es un problema de narcotráfico, es un problema de crimen organizado, que no es lo mismo. Si recordamos las historias de Estados Unidos a fines del siglo XIX y sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, lo que tienen ahí es un crecimiento de grupos de crimen organizado que nosotros conocemos genéricamente como mafia, que se dedica a hacer exactamente esto y que se resolvió. Es decir, no es una cosa que no se pueda resolver, sí se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Construyendo una fuerza pública lo suficientemente hábil como para enfrentar a estos grupos y construyendo un sistema político que responda a los ciudadanos. Porque lo que están haciendo muchas personas, no nada más en la Ciudad de México, en todas partes donde hay extorsión, es decir, bueno, ¿qué me sale más barato? Si le pago al que me extorsiona o le pago los impuestos al gobierno, pues el que me extorsiona, pues cuando menos a cambio me da seguridad garantizada, el otro no está dando nada. Entonces, mira, mejor le pago al criminal y que el gobierno que haga como pueda. Esto es lo que nos está fallando y esto es lo que tenemos que reconstruir en México. No es un problema exclusivamente aquí de que vamos a legalizar la marihuana, eso no tiene nada que ver. Esto es cómo construimos una relación mucho más adecuada entre el sistema político y la población para que esto pueda funcionar. Que es el tema de la impunidad, finalmente, que es lo que aquí es la base de todo este negocio. Hemos estado conversando sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, pero yo creo que también es muy importante tener la dimensión regional o la dimensión estatal, porque lo que ocurre a nivel del país no necesariamente ocurre en todas y cada una de sus entidades federativas. Sí hay entidades federativas en donde algunos de estos delitos van mejorando, se van reduciendo. Te voy a decir cuál es el problema principal que yo veo hoy, que no es una reducción sistemática, o sea, que es algo que, bueno, en 1, 2 o 3 meses, a lo mejor en Querétaro, en Puebla, en Michoacán, ha habido en los últimos 3 meses disminución de extorsiones con las cifras oficiales, pero si tú ves las entidades, hay entidades que están creciendo que no estaban afectadas por este problema. Es el caso de Yucatán, es el caso de Aguascalientes, es el caso de Colima, vamos a decir, entidades que estaban relativamente tranquilas en este tema, que ya está empezando a presentarse este delito y que entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer ahí? Porque si no lo contienden a tiempo, pues es como el cáncer, ¿eh? Una vez que te infecta, ya te amolaste. Hay aquí otro problema importante y es que hemos estado teniendo problemas con las cifras. Yo no soy experto en esto, pero los que sí lo son, que son en quien yo confío, como Alejandro Ope, entre otros, han estado señalando que hemos tenido problemas con las cifras desde hace cosa de año y medio, que ya no aparece la información anterior o faltan cachitos o ya no es compatible. Y esto sí es muy importante, es decir, necesitamos tener información confiable, es lo mínimo que puede uno esperar del gobierno. Digo, uno esperaría que haya seguridad y demás, pero ya no lleguemos tan lejos nomás con que nos den cifras confiables de este fenómeno y no lo están haciendo. Entonces, un poco este gobierno cuando llega viene con la idea de que si no hablas del crimen, con eso se va a ir serenando, que yo creo que
tiene algo que ver, porque sí se había hablado demasiado. Pero una cosa es no hablar y otra cosa es que te desaparezcan los datos o que ya no los lleven bien, no sé cuál sea la razón. Pero ahí sí tienen que hacerse un esfuerzo mayor y yo insistiría, esto se resuelve al mismo tiempo que resuelves la impunidad general, no es otra cosa. Y habría además que añadirle que pues otra vez se va todo hacia gobierno federal, que yo entiendo que tiene su responsabilidad, pero los gobernadores de los estados son la base fundamental de este tipo de control de crimen organizado. Mira, o sea, cuando llega gobierno federal a la entrada es porque ya el asunto llegó a límites insostenibles o porque el gobernador de plano está trabajando directamente para los criminales. Exactamente, o llega el gobierno federal o llega el ejército, que es cualquiera de las dos cosas es inconveniente. Yo pienso que hay una coyuntura favorable en el sentido de que con el gran número de elecciones que hubo en este año, 9 nuevos gobernadores, pues puedan tomar las riendas de mejor manera. El año entrante hay más de 10 elecciones en diferentes estados. Creo que es la mejor oportunidad que vamos a tener en estos 6 años para que se refuerce la estrategia inseguridad. Y nada más un detallito adicional, le hemos estado cargando tanto al ejército que ya se cansaron. El general secretario dio una entrevista a inicios de esta semana donde dice, ya váyanle metiendo orden, ¿no? Y porque pues cuando hablan ellos, yo creo que sí conviene escuchar. Vámonos a una pausa y hablamos dentro de un momento sobre el tema de la sustitución de los liderazgos en los partidos políticos, fundamentalmente PAN y PRI. Esto es Dinero y Poder. Continúa la carrera electoral en el país. El próximo domingo los chiapanecos votarán para elegir diputados de mayoría relativa y representación proporcional y a 122 presidentes municipales. Tras este proceso electoral, el PRI y el PAN elegirán a su nuevo dirigente nacional. Interesante, ¿no? Por alguna razón muy rara, pues ya se hicieron las elecciones el pasado 7 de junio, pero el próximo domingo le toca a Chiapas, que no entró en este esquema y dijeron, bueno, pues tiene su propia especificidad. Y en medio de esto, hay que recordar Chiapas, un estado en donde tuvimos problemas hace un poquito con el tema magisterial, en donde no pudieron celebrarse los concursos en una parte de profesores, en una parte del estado. Y en medio de esto, pues esta situación en donde los partidos políticos, por un lado, tendrán que demostrar en Chiapas quién es quién tiene la capacidad. PRI, PAN, fundamentalmente el tema del PRI ahí como un elemento importante para entender qué es lo que pasa en el Estado. Y en medio de esto, dos partidos políticos nacionales, el tercero tiene otras broncas, el PRD, PAN y PRI, que tienen que decidir sobre su dirigencia nacional y en donde pues hay muy serios problemas para definir estrategia y también métodos de competencia, Macario. Sí, lo de Chiapas es importante porque es el enclave del Partido Verde. Es decir, el Partido Verde, pues que en ningún lado gana, ahí ganó todo. Y fueron 600,000 votos que aparecieron de la nada, que yo gobernador sigo insistiendo, hay que revisar, pero nadie me pela. Entonces, ahí algo están haciendo extraño. Y esto es muy importante porque ese partido representa la diferencia para el PRI entre tener ventaja en la carrera presidencial o entrar en segundo lugar posiblemente. Así que el verde vale mucho y el verde vale mucho por Chiapas. Entonces lo que pase ahorita va a ser relevante y luego es relevante porque cómo se conecta el verde con el PRI, uno se lo imagina como si fuera algo normal, pero no, acuérdense que allá adentro hay seres humanos que tienen intereses propios y que negocian continuamente. Y la negociación relevante, creo yo, hacia adelante va a tener que ver con quiénes van a ser los candidatos, en particular quién va a ser candidato presidencial. Y yo creo que el Partido Verde está más cercano, por ejemplo, a Manlio Fabio Beltrones que a otros potenciales candidatos del PRI. Y esto debe ser un problema para el PRI, porque pues, una de las posibilidades era que Beltrones fuese el nuevo presidente del PRI. Pues yo me lo quisiera imaginar como presidente del PRI, controlando la relación con el Partido Verde, con la experiencia que ha mostrado, pues va a estar dificilísimo para los demás. Por eso incluso esta declaración ayer en una entrevista de César Camacho que decía, el que sea presidente del PRI tiene que deslindarse y decir que no va por la presidencial. Yo quiero ver que eso suceda. Es parte del problema interno que tiene el revolucionario institucional en función de los que gobiernan y por supuesto los que de alguna manera pues quieren competir por la sucesión presidencial. Y yo creo que un factor que agrava esta situación y que efectivamente creo que cambia un poco las reglas para la sucesión en el 2018 es que los partidos grandes, especialmente PRI y PAN, también el PRD, pero sobre todo yo diría PRI y PAN,
tienen una disminución en el porcentaje de votación que habían logrado históricamente. O sea, hay como una tendencia a la baja, como una fragmentación del voto, no solamente en el caso del PRD, también en el caso del PRI y del PAN. Y esto lo que te dice es que entonces con las reglas actuales, la competencia que se podría dar en el 2018, podrías tener un candidato que resulte presidencial, que resultara ganador, pues a lo mejor como un 25% de la votación sin mayor problema. Creo que aquí es donde, por ejemplo, el vínculo que pueda haber entre el PRI y el Verde, entre el PAN y algún otro de los partidos, o la manera como se logre reconstituir el PRD, pues va a ser fundamental. Yo pienso que vamos a ver todavía una discusión muy amplia. Está el tema de la segunda vuelta, es algo que pues no habían querido platicar, pero si no lo rescatan, pues algunos van a estar en problemas independientemente de quién esté el control del partido. El tema también que tiene ahí en entredicho la posición de los partidos es el de Acción Nacional, o sea, el de la sucesión dentro del PAN. Hay que recordar que de alguna manera aparece como un candidato de unidad, Ricardo Anaya, en donde parecería ser que maderistas y calderonistas llegan al acuerdo de que este puede ser un buen árbitro. Los maderistas lo reconocen, de hecho era parte de la fórmula Madero-Anaya para la dirigencia del PAN, y bueno, pues ahí funcionó incluso Ricardo Anaya como presidente interino, mientras que Madero hacía campaña. Y ahora pues aparecen por lo menos otros dos, Ramírez Acuña y la figura de Javier Corral, que pues entra ahí en un intento por encontrar un espacio todavía mayor. Quizá hoy cuando uno hace la lectura, queda claro que el propio Anaya tendría una mayoría abrumadora. Sin embargo, habría que ver qué es lo que Acción Nacional plantea como lo que decía Macario, el tema de las alianzas. ¿Con quién iría? ¿Con quién iría Acción Nacional? PRD para algunas elecciones de gobernador probablemente sería su aliado, y finalmente Encuentro Social, que ahora ya puede aliarse si es que hay alguna beta ahí. Lo cierto es que para el PAN, igual que para el PRD, la idea de ser oposición y al mismo tiempo ser reconocido como una instancia política responsable, etcétera, es el gran dilema de estos partidos, de cómo ser oposición y por otro lado garantizar que saben gobernar, ¿no? Sí, lo de Encuentro Social, acercarse al PAN, podría tener lógica porque los votantes votaban por el PAN. Pero la estructura del partido, yo he escuchado que tiene mucha mano de Hidalgo. Entonces, si eso es así, pues no se van a acercar. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo están los candidatos para gobernar o dirigir el PAN? Perdón. Yo creo que Ricardo Anaya tiene varias ventajas. Tiene este acuerdo atrás, ya fue presidente interino hace poquito y es un candidato joven, que eso ahorita vale mucho porque los partidos políticos, la parte que están perdiendo de votos tiene que ver con dos temas, corrupción y vejez. Entonces, tener un líder de partido joven creo que va a ser una buena cosa para Acción Nacional, y tienen que trabajar el tema de corrupción aparte, sin duda. Corral es candidato de lo que sea, pero nunca gana nada, entonces yo creo que tampoco va a ganar ahora. Y el otro caso más interesante, Ramírez Acuña, porque la gran derrota de Acción Nacional en esta elección pasada fue en Jalisco, y es porque se desordenó todo el partido. Algunos se fueron a apoyar a Alfaro, otros a Encuentro Social. Entonces, a lo mejor Ramírez Acuña lo que debería hacer, y no estaría nada mal, es tratar de recomponer el PAN en Jalisco, porque ese es un estado en donde Acción Nacional naturalmente podría competir, y sería muy importante para detener a Movimiento Ciudadano en ese estado, rumbo a 2018. Es muy interesante. Entonces, yo creo que Anaya es el mejor candidato ahorita por las condiciones estas, y creo que convendría más que Ramírez Acuña tratara de recomponer Jalisco. Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Macario. A mí me parece que particularmente en el caso del senador Corral, pues está levantando la mano simplemente para decir aquí estoy, y bueno, de alguna manera cobrar cierta fuerza en ciertos Dicen por ahí grupos que del PAN, pero no me parece otra vez para Chihuahua. Sí, no me parece que vaya a ser un contendiente serio en el sentido de representar, ¿no?, una competencia cerrada. De todas formas, pues hay que estar pendientes, pero hay un debate, entiendo, este domingo, un primer debate. Creo que sería interesante efectivamente ver cuáles son las propuestas.
ciertamente, y creo que el cambio, ¿no? Hay una necesidad de un cambio generacional, no solamente en el PAN, sino en algunos otros partidos, y bueno, pues en el PAN se está presentando con buenas cartas. Y el otro factor, bueno, ya lo veíamos aquí en la semana anterior, pues está la posibilidad, ¿no?, de la candidatura de Margarita Zavala, que todavía no es algo completamente oficial, pero que sin duda se está perfilando hacia allá, y cómo se va a ir alineando con los grupos que queden al frente del PAN. Creo que eso es una cosa eso. a la que hay Y que otro seguir. que no está necesariamente hablando de, o que tiene enfrente de sí una sucesión de dirigencia, que es el PRD, que también está en un proceso de reconstrucción después del resultado electoral, y en donde, pues de alguna manera, tiene que establecer en este contexto una serie de prioridades con respecto a qué hace en su función de oposición, por un lado, también de un grupo moderado para, pues, no estar compitiendo únicamente contra Morena, que tiene la posición, digamos, combativa y no negociadora, y en algún momento esta izquierda en el PRD, que podría, aunque ahora tiene que ser un cálculo mucho más cuidadoso, cómo hacerle para aliarse al PAN en algunas gubernaturas o candidaturas a gubernaturas del próximo año, y de esa manera obtener triunfos. Yo creo que ahorita el PRD tiene una oportunidad muy interesante, porque Morena acaba de anunciar su plataforma para el Congreso, y es una cantidad de barbaridades monumental, lo cual le permite al PRD separarse claramente con una sola decisión: gobernar. Es decir, si de pronto milagrosamente empezaran a gobernar el DF lo que tienen, yo creo que eso les ayuda mucho a 2018. Si siguen navegando de muertito como lo han hecho estos 3 años, entonces sí están condenados Ahí van a estar metidos en un problema mucho más serio, y también la Ciudad de México. Indudablemente. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves, Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio también, Noticias MBS, en el 102.5 del FM, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.